Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un monedero o guardatodo con forma de pirámide. Es muy sencillito de hacer y una vez aprendemos a hacerlo podemos usarlo para muchas cosas según el tamaño que le demos. Este, por ejemplo, nos sirve para guardar dinero o para guardar los auriculares de escuchar música. Este otro, que es más grandecito, nos podría servir, por ejemplo, para guardar las pinzas de costura o para cualquier otra utilidad que le saquéis. A continuación vamos a ver qué materiales necesitamos para hacer este proyecto. Necesitaremos en primer lugar una aguja apropiada para los materiales que vayamos a utilizar. En mi caso, como voy a utilizar una entretela de dureza alta, voy a utilizar una aguja del número 100. También podría serviros una del 110. Esto va a depender, como os digo, de la dureza de vuestros materiales. Voy a utilizar también entretela adhesiva por una de las caras, ¿veis? Trae el adhesivo y por el otro lado no. Podemos identificarlo porque es más brillante y suave. Podéis utilizar la entretela que más os guste o directamente utilizar una tela más gruesa. Yo voy a utilizar como tela exterior tela de waffle o gofre y para el interior una tela de algodón 100% tipo popelín. También voy a utilizar una cremallera, dependerá del tamaño que queráis darle a este guardatodo, alfileres, cúter rotatorio, regla de patchwork y base de corte. Las piezas que vamos a cortar son las siguientes. Necesitaremos 2 piezas cuadradas del mismo tamaño de la tela exterior. Yo le he dado 14 por 14 centímetros, pero podéis darle el tamaño que queráis siempre que sea el mismo alto que ancho. También he cortado 2 piezas de la tela interior de popelín y 2 piezas de la entretela adhesiva. Y opcionalmente, para hacerle una pequeña presilla, he cortado una pieza de 4 centímetros de ancho por 8 de alto. Y os recuerdo que, como todos mis tutoriales, este es solo para uso personal. Vamos a pasar ahora a coser el proyecto. Nos vamos a quedar en primer lugar con las telas exteriores y con las entretelas. Y lo primero que vamos a hacer es aplicar la entretela por el revés de la tela exterior. Tendremos que posicionar la parte adhesiva pegada al revés de la tela, en este caso la mía es igual por el derecho que por el revés, y vamos a planchar presionando en varios puntos sin arrastrar hasta que quede totalmente pegado y esperaremos a que se enfríe totalmente. Una vez ya está bien pegadito y frío, vamos a continuar con el siguiente paso. Vamos a seguir ahora con la presilla. Vamos a coger la pieza de tela de la presilla y con ella vamos a hacer una pequeña tira de tela para poder agarrar nuestro guardatodo a un llavero, por ejemplo, o a donde queramos colgarlo. Vamos a doblar hacia el centro por ambos lados a lo ancho, de forma que hacemos coincidir los extremos en el centro, ¿veis? Plancharemos. Y una vez planchado doblaremos de nuevo por la mitad, haciendo así una pequeña tira de tela muy fácil de hacer. Ya tengo planchada la tira de tela y ahora simplemente voy a pasar a coserla con la máquina para que ya quede asegurada. Voy a colocarle un par de alfileres y a pasar una costura pegadita al borde por el extremo abierto. Comenzamos a coser bien pegadito al borde. Hemos colocado tanto en la bobina como en la canilla hilo a juego con la tela. Hacemos una costura muy pegadita al borde lineal y rematamos tanto al principio como al final de la costura. Cortamos y ya tenemos la tira prácticamente lista. Ahora solo quedaría colocarla dentro de la costura doblada por la mitad y ya tenemos una presillita que nos sirve para poner una arandela, por ejemplo, o una argolla.
Vamos a pasar ahora a colocar la cremallera. Cogeremos una pieza de exterior y una de interior y la cremallera. La cremallera debe ser como mínimo del ancho de nuestra base. Yo la he cogido un poquito más grande. He colocado la cremallera enfrentada con la tela exterior y justo encima la tela interior, también mirando hacia adentro, encarada con la exterior. Sujeto por este borde donde he alineado las tres piezas, cremallera, tela interior y tela exterior, y coloco alfileres en perpendicular a la costura que vamos a hacer a continuación. No os preocupéis por los sobrantes de cremallera porque lo cortaremos una vez hayamos terminado de coser. Vamos a pasar una costura por este borde superior a 1 centímetro del borde. Para ello yo siempre me guío por el lado derecho de mi prensatelas y centro la aguja. Comienzo a coser haciendo unas puntaditas hacia atrás y voy a ir cosiendo siempre con esta misma referencia a 1 centímetro del borde. Termino haciendo otras puntaditas hacia atrás y corto. Una vez cosido podemos quitar los alfileres y abrir la costura. Llevaremos los dos trozos de tela hacia un lado. Vamos a alinearlo bien, abriendo bien la costura que acabamos de hacer. Y vamos a pasar una costura de asentamiento aquí pegadita al borde de la cremallera. Podemos planchar previamente con cuidado de no pasar por encima de los dientes de plástico o simplemente coger con algunos alfileres para sujetarlo. Comprobamos que por detrás también esté alineado bien en los bordes y vamos a pasar una costura por aquí. Vamos a la máquina y vamos a colocar el prensatelas guiándonos por el lado derecho de la cremallera. Así vamos a tener la misma referencia cuando lo hagamos en el otro lado. Podéis tomar la referencia que queráis. Yo la voy a hacer muy pegadita al borde de la costura, rematando tanto al principio como al final. Ya podemos quitar los alfileres y tenemos un lado listo. Vamos ahora con el siguiente. Cogemos las otras dos piezas de tela y vamos a hacer lo mismo. Colocamos enfrentadas cara bonita con cara bonita las dos telas exteriores y vamos a alinear la pieza que vamos a colocar por el borde superior de la cremallera. A continuación vamos a colocar la otra pieza de forro en el mismo sentido que la otra. Eso sí, enfrentándola a la otra pieza de tela interior, por detrás de la cremallera, por el revés de la cremallera. Vamos a colocar alfileres y a coser nuevamente. Pasaremos una costura por aquí arriba. Vamos a la máquina y como antes voy a hacer el mismo procedimiento. Al principio haré unas puntaditas hacia atrás y al final también. Yo estoy utilizando mi prensatelas normal. Podéis utilizar también el pie de cremallera. A mí me resulta más sencillo hacerla con esta. Esto es cuestión de práctica y hacerlo de la forma que os parezca más cómoda. Yo coso a 1 centímetro teniendo como referencia el margen derecho de mi prensatelas. Remato de nuevo al llegar al final y corto el hilo. Ahora abro de nuevo las dos piezas de tela hacia un lado. Hago coincidir bien en todos los bordes. Para ello podemos incluso sujetar con alfileres por debajo y ahora abriendo bien la costura por el lado de la cremallera.
Colocamos alfileres en perpendicular a la costura que vamos a hacer a continuación y pasaremos una costura de asentamiento por este borde. Esta costura nos va a servir para que al utilizar la cremallera no cojamos la tela con el carril. Nos guiamos por la misma referencia que hicimos antes, colocándola en los dientes de la cremallera o bien muy pegadito al borde. Si vemos que va a chocar con el alfiler, mejor lo quitamos si está doblado. Rematamos al final y cortamos. Ya tenemos la cremallera cosida, veis que queda estupenda. A mí me gusta mucho utilizar el color que más se asemeje al hilo para que no se vea. Ahora vamos a llevar las dos piezas de tela exterior hacia un lado y las dos de interior hacia el otro. Y es muy importante acordarnos de abrir la cremallera al menos hasta la mitad. Vamos a colocar también la presilla en uno de los lados. Yo lo voy a colocar en el lado en el que terminaría el carril de la cremallera cuando está cerrada. Y voy a alinear las dos piezas de tela haciendo coincidir en la cremallera, muy importante, y en los bordes. Voy a sujetar esto con alfileres, sujetando en primer lugar la presilla para que no se mueva, y a continuación seguiremos sujetando el lado inferior de la parte exterior y de la parte interior. Dejaremos también un alfiler en horizontal en la parte del forro para dejar una abertura sin coser. De esta forma tendremos que coser estos tres lados dejando un solo hueco sin coser. Coseremos desde aquí hasta el alfiler, desde el alfiler hasta aquí. Continuamos por este lado largo y terminamos en la parte inferior de la tela exterior. Nos vamos a nuestra máquina y con el mismo prensatelas vamos a tener como referencia el margen derecho. Yo coso siempre a 1 centímetro del borde. Hago unas puntaditas hacia atrás al principio para rematar la costura y que no se abra. Y voy a ir quitando los alfileres si veo que es necesario, si están doblados, y si no, pues podría pasar por encima sin problema. Tenemos siempre esta misma referencia, el margen derecho. Clavamos la aguja 1 centímetro antes de llegar al final y vamos a levantar el prensatelas con la aguja clavada y a girar nuestra tela. Y vamos a continuar cosiendo a la misma referencia, a 1 centímetro. Vamos a tener especial cuidado al pasar por la cremallera para que no se nos rompa la aguja. Comprobamos que la presilla esté totalmente cogida y alineada. Yo he dejado un trocito hacia afuera para cerciorarme de que la cojo con la costura. Y continuamos cosiendo por la parte del forro, por el lateral y por la parte inferior. Ahora paramos 1 centímetro antes de llegar, giramos y vamos a continuar por abajo del forro hasta llegar al alfiler en horizontal, que remataremos hacia atrás, cortaremos el hilo y vamos a seguir justo después de llegar al alfiler, es decir, dejamos este trocito sin coser. Y de nuevo continuamos cosiendo, haciendo unas puntaditas hacia atrás, tanto al principio como al final. Y aquí terminamos la costura. Vamos a cortar el hilo y a quitar el resto de alfileres que nos quedaban. Le cortaremos también los hilitos sobrantes para que nos vaya quedando un mejor resultado. Y prestad mucha atención en este paso porque aquí es donde vamos a conseguir la forma piramidal. Tenemos este huequito de abajo sin coser y este lateral largo. Por aquí vamos a abrir y hacer coincidir la parte inferior de la tela exterior con la cremallera, doblando así. Muy importante que la cremallera esté abierta, si no va a ser un desastre y no vamos a poder darle la vuelta. Una vez hayamos hecho coincidir, vamos a sujetar con alfileres
por aquí y también lo haremos por la parte del forro. Podemos coserlo independientemente o hacer una costura todo a la vez, tela interior y tela exterior. Tendremos que hacer coincidir también en la cremallera con la costura de la parte inferior del forro de la tela interior. Sujetamos con el mismo alfiler todas las capas de tela y en el otro lado hacemos lo mismo. Sujetamos todo a la vez. Nos quedará algo así y ahora vamos a pasar a coserlo a la máquina. Hacemos una costura de la misma forma a 1 centímetro del borde, teniendo siempre esta misma referencia. Vamos a bajar el prensatelas, hacemos unas puntaditas hacia atrás al principio y continuamos cosiendo recto con mucho cuidado al pasar por la cremallera. Vamos a abrir la costura aquí en el medio, tanto en la parte del forro como en la tela exterior, así para que quede más planito, y vamos a pasar por encima de la cremallera con mucho cuidado. Continuamos hasta el final y haremos de nuevo unas puntaditas hacia atrás. Cortamos el hilo y ya lo tenemos. Vamos ahora a cortar los hilitos sobrantes y ya, si queremos, podemos comprobar previamente cómo está, si está todo bien cosido, para poder pasar a cortar los excesos de cremallera. Cortamos todo el exceso. En esta parte donde está la cremallera podríamos hacer unas puntaditas en zigzag o pasar la remalladora para asegurar toda esa zona. También vamos a cortarle los piquitos en diagonal para que salgan mejor al darle la vuelta, con mucho cuidado de no llegar a la costura. Y por el huequito que habíamos dejado vamos a darle la vuelta a todo el neceser o guardatodo. Vamos a encontrar primero el carril de la cremallera y lo tenemos que bajar hacia abajo. Para ello tenemos que darle un poquito la vuelta, tirar hacia abajo. Vamos a darle la vuelta a toda la pieza con cuidado. Vamos a sacar bien todas las esquinas hacia afuera con alguna herramienta que no tenga punta. Yo estoy utilizando una plegadora de papel de mano. Podéis utilizar un sacaesquinas o cualquier otra herramienta que no tenga punta. También con un alfiler podemos sacar un poquito hacia afuera la esquina con mucho cuidado. Le vamos haciendo la forma con la misma mano o también podemos pasar la plancha. Y aquí, como hay un poquito de exceso de tela que incomoda, voy a cortar un poquito más. Mucho cuidado de no abrir la costura. Comprobamos que funcione bien la cremallera también. Y vamos a cerrar la parte interior del forro, que sería el último paso.
Yo voy a coger aguja e hilo, voy a hacerle un nudito al final, voy a ocultar el nudo por dentro y voy a hacer a continuación unas puntaditas invisibles para cerrar esta abertura inferior. Para hacer las puntadas invisibles siempre hago una puntada justo al lado de la otra y me muevo hacia abajo en diagonal. Y a continuación os muestro cómo queda el resultado final de este guardatodo o monedero. Queda chulísimo con la forma de pirámide y queda totalmente forradito por dentro, sin ninguna costura visible, súper bien acabado. Además, como ya os dije antes, podemos darle muchísimas utilidades. Este otro pequeñito está hecho con las medidas de 10 centímetros y medio por 10 centímetros y medio en la base. Podemos utilizarlo como monedero para guardar los cascos, el otro más grande para guardar juguetes, para guardar las pinzas de costura, como chupetero también, como guardachupetes, para guardar cualquier tipo de objeto pequeñito, o incluso podemos hacerlo de la misma forma con el mismo proceso, mucho más grande, para utilizarlo como neceser para cualquier otra cosa. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y os haya resultado muy útil para aprender a hacer neceseres, monederos o guardatodos, como queráis llamarlo, con formas de pirámide. Espero que te animes también a hacer el tuyo y si te animas a subirlo a redes sociales, que me etiquetes como Silvia Creativa para que los demás puedan conocerme también. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones sobre vídeos nuevos. Un saludito y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Hasta pronto!